Estimados y estimadas, espero que estén bien. Acá les voy a dejar entonces la explicación de los ejercicios que quedaron pendientes de la clase anterior, del miércoles pasado, que fueron los ejercicios 47 y el ejercicio 49 del ensayo de Demre. Uy, aquí un mini spoiler. Perfecto, entonces partimos por el ejercicio 47. En el ejercicio 47 nos dicen en cuál de las siguientes opciones se encuentra la ecuación de la recta que pasa por los puntos menos 5,0 y 3, menos 1. Nosotros no sabemos todavía, ¿cierto?, con solo leer el enunciado, si nos están pidiendo la ecuación principal o general de la recta. Pero si nosotros nos fijamos, ¿cierto?, en nuestras alternativas acá, efectivamente nos están dando la ecuación principal de la recta, ¿verdad? Nosotros ya sabemos, ¿cierto?, que la forma y igual mx más n corresponde, ¿cierto?, a la ecuación principal de la recta. Para calcular entonces esta ecuación, lo que primero tenemos que hacer es calcular nuestra pendiente en el caso que no la tengamos como en este caso. Recuerden que para calcular la ecuación principal debemos obtener m, que es la pendiente, y n, que es nuestro intercepto. Si m no la tenemos, es lo primero que tenemos que hacer. La ecuación, ¿cierto?, de la pendiente se la deja acá, que es la diferencia de los y en el numerador, dividido por la diferencia de los x en el denominador. Entonces, vamos a partir por eso. En la parte del numerador, entonces, a ver, vamos a insertar de nuevo esto. En la parte del numerador, ¿cierto? Vamos a colocar la diferencia de las i, en este caso, ¿cierto? Sería i2 menos i1, a modo de comodidad, ¿cierto? Nuestro punto 1 va a ser el primer punto que nos dan, y nuestro punto 2 sería el segundo punto que nos dan. Por lo tanto, i2 lo sacaríamos del segundo punto, sería menos 1. Y a este tenemos que restar, ¿cierto?, la i del primer punto, que en este caso sería 0. En el denominador hacemos lo mismo, pero con los x. x2 sería 3. Le restamos x1, que sería menos 5. Recordar siempre, ¿cierto?, que tenemos que colocar el menos de la fórmula, que está acá, y el menos porque estamos trabajando, ¿cierto?, con un número negativo. Perfecto. Una vez que nosotros ubicamos entonces nuestros números, lo que tenemos que hacer es operar arriba y abajo. Entonces, en la parte de arriba, ¿cierto?, en el numerador, al menos 1 no le estamos quitando nada, por lo tanto nos sigue quedando ese menos 1, mientras que en la parte de abajo sabemos que menos con menos es más, entonces el denominador, ¿cierto?, lo podemos escribir como 3 más 5, y eso nos daría 8. Perfecto, entonces, teniendo la pendiente, nosotros ya podemos empezar a descartar opciones. La pendiente es el número que acompaña a la x, por lo tanto, ¿cierto? En la alternativa A tenemos menos 1 octavo por x, nos daría menos x octavos, por lo tanto, la alternativa A sería una posible correcta. Y la alternativa E, que tenemos también la misma pendiente, menos 1 octavo por x. En las demás, ¿cierto? En la D, C y B, la pendiente tiene otro valor al encontrado, por lo tanto son alternativas que inmediatamente debemos descartar. Lo único que tenemos que evaluar ahora entonces sería nuestro coeficiente n, que puede ser, ¿cierto?, menos 5 octavos o más 5 octavos. No tenemos otra opción. Para calcular entonces nuestro coeficiente n, que sería el último que nos faltaría, recuerden que nosotros lo podemos calcular desde la misma ecuación de la recta, que es i igual mx más n, y empezamos, ¿cierto?, a reemplazar los valores que ya tenemos. En el caso de la pendiente, nosotros ya sabemos que la podemos escribir como menos 1 octavo, porque eso fue lo que nos dio. Y en el caso de y de x, esos valores nosotros los podemos, ¿cierto?, rescatar desde cualquiera de los dos puntos. Recuerde que si usted ocupa el punto 1 o también ocupa el punto 2, tiene que llegar sí o sí al mismo resultado. De hecho, si ocupa el primer punto y llega a un resultado, lo puede comparar con el resultado que llega desde el segundo punto, y si ambos son iguales, entonces, claro, su alternativa está efectivamente correcta. Eso no es muy recomendable para la prueba de transición, porque tiene poco tiempo. Entonces tiene que, ojalá, ocupar solo uno, pero fijarse en que los cálculos realizados sean los correctos. En este ejercicio, entonces, vamos a ocupar el punto 1 para reemplazar y obtener n. Entonces, en el punto 1, nuestro i es 0, mientras que nuestro x es menos 5. Recuerden que entre la pendiente y la x existe un signo por. Por lo tanto, nos quedaría de esa forma. Ahora lo que tendríamos que hacer sería resolver esa multiplicación, ¿cierto?, de menos 1 octavo
por 5. Entonces, en el lado de la derecha nos sigue quedando ese 0. Recuerden que si tengo un número racional multiplicándolo por un número entero, lo que tenemos que hacer es el número entero dividirlo por un 1 y multiplicar hacia el lado. Entonces nos quedaría menos 1 por menos 5, eso nos daría 5 positivo. Vamos a colocar la fracción mejor acá, primero. Eso nos daría entonces 5 positivo. Y el 8 multiplicado por el 1, que está abajo de ese menos 5, nos seguiría dando 8. Y esto sería más n. Perfecto, entonces el último paso que tendríamos que hacer sería despejar nuestra incógnita, que en este caso sería el coeficiente n. La fracción, ¿cierto? 5 octavos la pasamos negativa al lado de la izquierda, y al lado de la derecha nos quedaría solamente el n, ¿cierto? Acá nos quedó menos 5 octavos porque, claro, le tenemos que sumar ese 0, entonces nos va a quedar de la misma forma. Sería entonces menos 5 octavos, sería la alternativa entonces A, la correcta. ¿Sí? Entonces aquí sería la alternativa A, la correcta. Menos 5 octavos sería nuestro valor de n. Posteriormente, entonces, teníamos el ejercicio 49. El ejercicio 49 nos dice, las rectas L1 y L2 tienen ecuaciones. La recta L1, AX más BI más C igual 0, y L2, DX más EY más F igual 0, con B y E distintos de 0. ¿Cuál de las siguientes igualdades permiten deducir que las rectas L1 y L2 son paralelas? Lo primero que tenemos que recordar acá es que para que dos rectas sean paralelas, sus pendientes tienen que ser iguales. Tienen que ser iguales. M1 tiene que ser igual a M2. Perfecto. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en consideración. Ahora, lo otro que nosotros tenemos que tener en consideración es que las ecuaciones que nos están presentando acá arriba son ecuaciones generales. Por lo tanto, ¿cierto? La pendiente acá no sería A y la pendiente acá no sería B, sino que sería, ¿cierto?, una expresión distinta que nosotros revisamos la última clase y espero que se acuerden. La pendiente de la recta L1, sí, de la recta L1, que nosotros vamos a llamar M1, va a ser igual, recuerden que la fórmula, ¿cierto?, era menos A dividido entre B. Esa era la fórmula, siendo A el número que acompaña a la X y siendo B el número que acompaña a la Y. Por lo tanto, en la ecuación general, ¿cierto?, la pendiente de nuestra recta sería, en el caso de L1, menos A, en este caso lo vamos a anotar en minúscula, porque nos entregan las letras en minúscula, dividido entre B. Esa sería nuestra pendiente 1. Y nuestra pendiente 2, recuerden que sería igual a el número que acompaña a la X con signo contrario, es decir, menos D, dividido por el número que acompaña a la Y, que en este caso sería E. Y si se fijan, ¿cierto?, ya tenemos las dos expresiones para las dos pendientes de nuestras dos rectas. Y también, si ponen atención acá, nos decían que B y E tenían que ser distintos de 0. Y ahora, claramente que eso tiene sentido, porque B y E son los denominadores en nuestras pendientes, y por lo tanto nosotros sabemos que los denominadores tienen que ser siempre distintos de 0, porque la división por 0 no está definida. Entonces, ahora, esta frase de acá cobra bastante sentido. Nos dice entonces cuál de las siguientes igualdades permiten deducir que las rectas L1 y L2 son paralelas. Si se fijan, entonces, analizando la afirmación 1, nos dicen A dividido por B tiene que ser igual a F dividido por E. Si se fijan, ¿cierto?, esta expresión no tiene mucho que ver con lo que nosotros tenemos acá. Lo que tenemos acá sería menos A partido por B, y esto tendría que ser igual, ¿cierto?, a menos D partido por E. Bastante distinto a lo que nos están entregando en la afirmación 1, por lo tanto la descartamos. Afirmación 2 dice, A es igual a B es igual a 0. Analicemos esta opción, dice, si A es igual a 0, menos A sería igual a 0, y por lo tanto menos A dividido por B también sería igual a 0, por lo tanto la pendiente 1 sería 0. En el caso de que D sea 0 también, menos D igual sería 0, y 0 dividido por cualquier número sigue siendo 0, y la pendiente 2 también sería 0. Por lo tanto, la pendiente 1 y la pendiente 2 efectivamente serían iguales, y serían iguales a 0, y si las pendientes son iguales,
nosotros ya sabemos que las rectas son efectivamente paralelas. Si la pendiente es 0, también sabemos que las rectas son paralelas también al eje X, ¿verdad? Porque bueno, la pendiente era 0, nosotros sabíamos, ¿cierto?, que la recta era totalmente horizontal. Alternativa 2, entonces, sería correcta. Y por último nos quedaría la alternativa, la afirmación 3, que nos dice que C es igual a F y es igual a 0. Si C es igual a 0 y F es igual a 0, lo único que nos dice, ¿cierto?, es que el intercepto es igual a 0, y eso nos dice también que las funciones serían de tipo lineal y no afín. Pero no tiene nada que ver, ¿cierto?, con el cálculo de nuestra pendiente. Si se fijan, ¿cierto?, el coeficiente C no está acá y el coeficiente F tampoco está en nuestra pendiente, por lo tanto, la afirmación 3 tiene más que ver con el intercepto y con la naturaleza de estas dos funciones, que serían, en este caso, ¿cierto?, de la afirmación 3, de tipo lineal. Cortarían el eje Y en el punto 0. Pero no nos dice nada con relación a las pendientes. Por lo tanto, nuestra alternativa correcta sería, en este caso, solo 2, alternativa B. A modo de recomendación, entonces, para esta materia, tienen que, ojalá, ¿cierto?, tener en consideración la fórmula de la pendiente, primero que todo, saberse bien la forma de la ecuación principal y general, y saber también la expresión que nos da la pendiente cuando nosotros estamos trabajando con la ecuación general de la recta. Porque en la principal, ¿cierto?, nosotros sabemos que inmediatamente no podemos obtener la pendiente solo mirando el número que acompaña a la x. Pero en el caso de la ecuación general, ¿cierto?, nosotros tenemos que hacer esta fracción que tenemos acá. En este caso para las dos rectas. Entonces, eso era lo que había quedado pendiente de la clase anterior. Espero que haya quedado claro alguno de los dos ejercicios, y si queda alguna duda, obviamente ustedes ya saben que pueden contactarme, ¿cierto?, por los métodos que ya hemos visto, que son el mail y el WhatsApp. Que estén muy bien, chicos y chicas, cuídense mucho y estamos en contacto.